Bien, pues decía que buenos días. Vamos a continuar con el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y en el libro de los Hechos es muy frecuente encontrarnos episodios de intensa persecución a la primera iglesia, y no solamente a la primera, sino en los años siguientes, ¿verdad? A lo largo de mucho tiempo, la persecución a la iglesia ha sido una constante. Pero al mismo tiempo la iglesia iba creciendo, se estaba dando esa circunstancia. Por un lado, intensa persecución, y por otro lado también crecimiento de la iglesia. Lo vimos en el capítulo 5, lo vemos ahora en el capítulo 6, y veremos en el capítulo 7 cómo llega un momento en el que se produce la lapidación de Esteban. O sea que la persecución era intensa. Pues bien, en el capítulo 6 nos vamos a encontrar con unos cuantos versículos que vienen a ser un paréntesis. Un paréntesis en este crecimiento, persecución, ¿verdad? En todo este movimiento. Hay un paréntesis. ¿A qué me estoy refiriendo con este paréntesis? Vamos a leer los versículos del 1 al 4 del capítulo 6 de Hechos. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y también dice que llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Había habido un problema con lo bien que íbamos. La iglesia iba creciendo. Bueno, esa efervescencia de la iglesia era impresionante. Si nos vamos al capítulo 2 de Hechos, recordamos 3 versículos que dice así. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pues aparecen problemas. ¿Y qué problema aparece aquí? Bueno, habían pasado poco tiempo, aproximadamente 2-3 años, pero la iglesia ya se había extendido de tal manera que judíos de fuera de Judá habían regresado a Jerusalén. Había viudas, ¿verdad?, que estaban siendo atendidas por los propios judíos de allí, de Jerusalén. Pero resulta que, mira por dónde, quizás sin querer, pues había aparecido cierto favoritismo hacia aquellas viudas de judíos, digamos, auténticos, los que estaban en Judá. Quizás problema del idioma, quizás problema de costumbre, pero había aparecido cierto favoritismo. Y esto venía a ser un problema. Un par de cositas muy breves. Primero, ¿cómo se soluciona el asunto? Bueno, pues los responsables proponen que sean 7 los servidores que se encarguen de esta cuestión y eligen a 7 personas. Ahí tenemos los nombres. Todos son nombres que son de origen griego. Tiene cierta coherencia por atender a aquella familia, aquella viuda, que por su procedencia, pues con el tema del idioma, pues podía haber un mejor entendimiento. Y qué curioso, ¿verdad?, la forma de resolver el problema. No hubo discusiones, no hubo separación de iglesia, o tú por tu lado, yo por otro. No. Vamos a resolverlo. Vamos a llegar a un consenso, vamos a llegar a una solución a este problema. Aquí, en estos versículos, quería comentar varios detalles. La primera, que nos puede llamar la atención: los 12 apóstoles
convocaron a la multitud de discípulos. Los 12, ¿cuántos eran? 12. Es decir, había unanimidad. Había unanimidad. Y cuando le hablaron a la congregación, nos dice que agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Qué había? Unanimidad. ¿De acuerdo? Entonces, en estos primeros versículos nos encontramos con unanimidad. Es la primera cuestión, unanimidad. Hay un problema, porque si yo el problema lo veo, pero tú no, pues ya vamos tirando cada uno hacia un lado. Había unanimidad. ¿Y unanimidad sobre qué? Sobre la necesidad de estar organizados. El tema de la organización es fundamental. Si se está bien organizado, la murmuración puede aparecer, los problemas pueden aparecer. Pero sin duda ninguna, si existe una buena organización, la probabilidad es mucho menor. La organización ayuda a evitar problemas. Y una tercera cuestión. ¿A quiénes eligieron? Pregonaron a alta voz, oye, ¿quién se quiere encargar de estos asuntos? ¿Y los primeros que levantaron la mano a esos escogieron? No. Había unos requisitos. ¿Cuáles eran aquellos requisitos? Que fuesen de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Yo cuando leía estos versículos digo, a mí no me escogerían en la vida, aun queriendo, porque los requisitos no son vanos. Entonces, a ver, si se trataba de poner las mesas, ¿tantos requisitos eran necesarios? No es así. Como hemos leído, había una gran demanda, había muchos bienes que se compartían, posiblemente temas económicos. La gestión era importante. No se podía poner a cualquiera. No se puede poner a cualquier persona a ejercer un ministerio, aunque sea un ministerio que aparentemente sea de poca relevancia. Siempre tiene que haber un criterio de selección. No se puede poner a cualquiera a desempeñar tareas en la congregación. Hay que tener cuidado con esto. Entonces nos encontramos unanimidad, nos encontramos organización y nos encontramos también búsqueda, selección de las personas idóneas. En la palabra, como es eminentemente práctica, nos encontramos también otros pasajes donde se habla de la organización. Preparando este mensaje, me acordaba de cuando, Moisés iba por el desierto con el pueblo y recibe una visita. ¿Una visita de quién? De Jetro, su suegro. ¿Y con quién viene Jetro? Viene con la mujer de Moisés, con Séfora. ¿Y qué ocurre? Que cuando están con él, están viendo la carga de trabajo que tiene Moisés. ¿Y qué le dicen? Oye, esto es mucho para ti. Entonces, esta secuencia, estos pasos que hemos visto en el caso aquí de Hechos de los Apóstoles, también se cumplen ahí. Porque Jetro se lo comenta a Moisés y están de acuerdo. Efectivamente, esto es mucha carga de trabajo para mí. Y después la necesidad de organización, porque le dice Jetro, fijaros lo que le dice Jetro, estamos hablando de Éxodo 18, dice, desfallecerás tú y el pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Estuvieron de acuerdo que era necesaria una organización de todo lo que estaba sobrellevando. Y además, el tercer paso, los ayudantes tenían que ser escogidos también, entre todo el pueblo. Le dijo Jetro, que sean varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Esto no es, oye, a ver quién pilla por ahí y te lo trae para acá. No, hay también una selección. Nos encontramos unanimidad, necesidad de organización y selección. ¿Los resultados cuáles fueron? Jetro se lo pronosticó a Moisés y le dijo, todo el pueblo irá en paz a su lugar. Y en el capítulo de hoy también vemos
que al final el resultado positivo se produjo. ¿Por qué? Porque se nos dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Por lo tanto, es evidente la necesidad siempre de trabajar unanimidad, en consenso, acerca de la necesidad de organización y también con las personas idóneas. Hermanos, esto no es más que un reflejo del carácter de Dios. Nuestro Dios es un Dios de orden. El orden transmite paz, transmite armonía, transmite también sensación de seguridad, de que lo que estamos haciendo es según lo previsto, porque así hemos considerado que es lo idóneo. Las cosas pueden salir mejor o peor, pero sin duda ninguna, sin organización, las cosas están condenadas con mucha más probabilidad al fracaso. Tenemos un Dios de orden. Mirad, en la iglesia de Corinto, la hemos mencionado aquí ya, aquello era un caos. En Primera de Corintios y el capítulo 14, Pablo hace esta advertencia. Oye, que no podéis funcionar así, que hay personas que no acuden a vuestras reuniones, a vuestros cultos de adoración, por el caos de desorganización que ahí tenéis. Y cuando Pablo se refiere aquí a que el Señor, Dios, no es un Dios de desorden, se refiere a que no es un Dios inestable o un Dios de alboroto. No, Dios es un Dios de orden, de paz. Bueno, alguien nos podría decir, mire usted, en cualquier institución que se precie, se necesita que haya unanimidad en lo que tiene la dirección, se necesita que haya una organización y que a las personas que coloque, oye, pues que sean las idóneas. Bueno, vale, bien. ¿Y qué pasa? Pues que sigue un patrón parecido a lo que podríamos considerar en cualquier institución, cualquier empresa. Pero aquí hay una diferencia, y es el motivo por el que las personas responsables llegaron a este consenso. ¿Por qué? ¿Qué decían los responsables? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, ellos no estaban pidiendo, oye, que queremos más descanso, vamos a tener más beneficio económico. No, no. Sino que aquí tenemos muchas tareas y dice aquí que no es justo. He mirado en el original y dice que no es grato. Que no es grato. Ponernos a servir a las mesas o ponernos a todas aquellas funciones administrativas que pudiera haber y dejar de lado ¿el qué? La palabra y la oración. Quizás ellos tenían muy reciente, a Jesús lo habían tenido unos años antes. ¿Y qué es lo que pedía Jesús? Orad, orad sin cesar. Y también el Señor insistía mucho, escudriñad la palabra porque en ella creéis que tenéis la salvación. Jesús insistió mucho, tema de la oración, tenemos su ejemplo. Y tenemos que el Señor insistía en ello, lo tenían fresco. Y ellos querían insistir en estos ministerios, porque son el motor de la congregación, la oración y el estudio de la palabra. Y es que esta tarea de la oración y del ministerio de la palabra es fundamental en la vida de la congregación. También en el pasaje que hemos comentado de Moisés. Moisés, ¿qué quería? ¿Delegar y quedarse un poco más tranquilo? No, él lo que quería era administrar justicia conforme a Dios. Esa era la función que quería tener principalmente Moisés. Y en este caso también Dios está en el centro. ¿Por qué? Porque en la oración nos comunicamos con el Padre y mediante su palabra el Padre nos habla. Es una comunicación que no podemos perder con nuestro referente como es el Señor. Y hermanos, esto sabemos, no lo sabemos ya de memoria. El tema de la oración es muy importante, el estudiar la palabra es muy importante, pero aquí se está hablando de los responsables de la congregación. Aún más, si cabe, los responsables de la congregación tienen estos ministerios como principales, la oración y el estudio, la enseñanza, el escudriñar, el meditar, el exponer la palabra de Dios.
Algunos estudiosos nos dicen que aquí nos encontramos a estos 7 sirvientes como los primeros 7 diáconos. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Hay diferentes opiniones. En 1 Timoteo 3 se nos deja claro cuáles deben ser las funciones y los requisitos de los diáconos. Quizá ya cuando lleguemos ahí a 1 Timoteo de nuevo pues le demos un repasito a esto. Pero lo que sí debe quedarnos siempre es esta necesidad siempre de estar organizado, y elegir las personas que sean idóneas. Y yo me pregunto, bueno, para elegir las personas idóneas, lo primero que tenemos que hacer es conocernos. Y para conocernos tenemos que estar reunidos. No se le puede dar un ministerio, una función importante dentro de la congregación si la persona no se conoce. No se puede, al primero que aparezca, oye, pues tú te vas a encargar de esto porque parece que tú... Espérate, vamos a conocernos, vamos a reunirnos y vamos a ver cómo son esos dones que tú puedas ir desarrollando. La multitud eligieron a 7 personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y llenas de sabiduría, ¿vale? ¿Y cómo saber si la decisión es acertada o no? Lo he comentado antes. Crecían en la palabra y se multiplicaban en número de discípulos, ¿vale? Y yo me preguntaba, ¿las decisiones que nosotros hemos ido tomando aquí en nuestra congregación han ido dando fruto? El 4 de marzo del 2018 fue el primer día que tuvimos una reunión aquí en Montequinto, no en este local. Viene hace ahora 6 años. Si uno hace un balance, ¿qué creéis? Yo creo que el balance es positivo. Las decisiones que se han podido ir tomando se verán con el tiempo. ¿Se han elegido las personas idóneas? ¿No se han elegido las personas idóneas? ¿Cuál es el resultado? Aquí en la palabra no lo dice. La palabra crecía y se multiplicaba el número de discípulos. Luego la decisión tomada era acertada. Hermanos, el listón no era muy alto. Buen testimonio. ¿Cómo puede ser mi testimonio? ¿Eso cómo se valora? Pues, ¿cómo es mi actitud? ¿Cómo es mi vocabulario? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Cómo es si soy responsable o no? Si en pequeñas cosas no me comprometo a algo y fallo, pues mire usted, ahí el testimonio no es especialmente bueno. Ser lleno del Espíritu Santo. A ver, ser lleno del Espíritu Santo significa que los frutos tienen que aparecer. No puedo estar lleno del Espíritu Santo y no haber ni un fruto. Amor, paz, gozo, paciencia, humildad. Frito, ando de esto. Y después nos pide algo más. Ser lleno también de sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Ser temeroso de la palabra de Dios. Entonces, no es poner el listón muy alto. Me acordaba de una frase que había oído que dice que Dios no llama a los que están preparados, sino que Dios prepara a los que Él llama. ¿Cómo es mi actitud? Porque yo, fruto del Espíritu, temeroso de la palabra, creo que sí. Lleno de sabiduría o lleno de buen testimonio, ahí ando, yo qué sé. Pero, ¿cómo es tu actitud? Si Dios te capacita, te va a preparar, si tú sientes esa necesidad de servir, adelante, adelante, el Señor ya te irá puliendo. Porque si entrada
ponemos estas condiciones, el listón está muy, muy alto. Y voy acabando. Me quedo con esta frase de los responsables. ¿Qué era lo que querían los responsables? Perseverar en la oración y en la palabra. Y yo me pregunto, ¿y aquellos 7 escogidos no tenían también que perseverar en las funciones administrativas, las funciones de responsabilidad que se les diese? También. Y aquí nuestra alabanza no tiene que perseverar también en este precioso ministerio. En la escuela dominical no hay que perseverar. En la exposición de la palabra no hay que perseverar. ¿Cuántos ministerios, verdad, tenemos ahí en los que tenemos que perseverar? El que preside, el que expone la palabra. Y perseverar en el estudio de la palabra y en la oración. ¿Pero por qué tengo yo que perseverar tanto? Llegado a escuchar, oye, que al Señor no hay que pedirle tantas veces lo mismo, que el Señor no tiene Alzheimer. ¿Por qué tenemos que perseverar? Tenemos que perseverar porque la lucha espiritual es constante, permanente, en el día a día. Y esta es una palabra clave, perseverar, ser constante, no decaer y sobre todo determinación y no fallar. Pues hasta aquí, familia. Hay muchas más cosas que en este capítulo se podrían comentar. Uno de ellos, lo dejo ahí, es, podría resultar como un trabajo de segunda categoría el poner las mesas, suponiendo que fuese esa la tarea. Ahí habría debate también, cosas que comentar. Y por último, simplemente dejar la pincelada. Cuando Esteban fue acusado de blasfemia, le acusaban, y decían los que le acusaban falsamente, le hemos oído a este señor decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y yo digo, vamos a ver, si los que le acusaban no reconocían que Jesús era el Señor, no reconocían que hubiese resucitado, ¿a qué venía este temor? Si Jesús había muerto y ya está, ¿por qué tenían miedo? ¿A qué venía tanto pavor? Yo creo que estas pinceladas son indicativos de que los que estaban viviendo todo lo que ocurrió en aquel tiempo sabían que Jesús era el Señor y que resucitó de entre los muertos. Y por eso ese temor. Así que familia, bueno, son pinceladas de última hora. Que nada, bendiciones y que el Señor nos siga guardando y cuidando con su palabra. Amén. Muchísimas gracias, Juan.